Para hablar del status epilepticus o del estado epiléptico, es importante que mencionemos algunos aspectos elementales sobre su base fisiopatológica, que es la epilepsia. Este es un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de todas las edades, todos los sexos y todos los grupos raciales. Sin embargo, tiene una pequeña incidencia un poco mayor en los varones en relación con las mujeres, siendo de 2.04 para los hombres y de 1.4 para las mujeres. De igual forma, esta condición tiene dos picos de mayor incidencia, el primero ubicado en la juventud y el segundo en la vejez, luego de los 60 años. La prevalencia mundial de esta condición es de 6.4 por 1000 habitantes o de 67.8 por 100.000 habitantes, lo cual traduce en un aproximado de 50 millones de personas que sufren de esta condición. Existen muchos temas interesantes en torno a esta patología. Uno de ellos, que me parece en lo personal extremadamente curioso, es que 2/3 de la población epiléptica se focalizan en países con ingresos bajos o medianos, lo cual tiene una explicación social, demográfica y epidemiológica. Usualmente, los países en estas situaciones suelen tener algo en común, y es una poca educación en la población en general y unos sistemas de salud que son ineficaces. Para nadie es un secreto. Por ejemplo, en Colombia es común, sobre todo en algunas zonas rurales, que las mujeres no acudan a controles prenatales. Incluso en algunas zonas del país todavía existen parteras que, como indica su nombre, atienden los partos, siendo entonces partos de alto riesgo extrahospitalario. Es común que nosotros nos encontremos en algún momento de nuestra práctica con una mujer de 30 semanas de embarazo que acude por primera vez a un control prenatal, lo cual significa una brecha de 30 semanas en las cuales no pudimos seguir a la paciente y en las cuales ésta pudo haber contraído algún microorganismo del complejo TORCH, que claramente genera algún tipo de alteración a nivel neurológico. De hecho, existe una clara asociación entre las infecciones del complejo TORCH con un futuro mayor riesgo de desarrollo de epilepsia en el fruto de tal embarazo. De igual forma, todas las situaciones que generen un alto riesgo obstétrico o que generan algún tipo de estrés en el feto van a traducir en que aquel fruto de ese embarazo tenga mayor riesgo de padecer epilepsia a lo largo de su vida. Me estoy refiriendo entonces a los niños que nacieron hipóxicos, a los niños macrosómicos, hijos de mujeres diabéticas, aquellos partos traumáticos, instrumentados, entre otras condiciones que elevan el riesgo obstétrico. Es muy interesante destacar que el 10% de la población, como dato aparte, en algún momento de su vida va a presentar una crisis. Pero ojo, nosotros tenemos que diferenciar lo que es una crisis de lo que es una convulsión y tenemos que tener claridad que crisis y convulsión no es lo mismo que epilepsia y epilepsia no es lo mismo que estado epiléptico. Estos términos los iremos desenmascarando a medida que vaya transcurriendo la charla. En este punto nos interesa tener claridad sobre el concepto crisis. Una crisis es una actividad eléctrica hipersincrónica, desorganizada, de un grupo neuronal. Es autolimitada y dependiendo de la zona afectada del cerebro o del grupo neuronal comprometido, van a haber distintas manifestaciones clínicas. Las crisis pueden ser entonces de índole sensorial, pueden ser automatismos, según la clasificación del 2017, emocionales, e incluso pueden ser crisis motoras. Y estas últimas, las crisis motoras, son las que se conocen como convulsiones. Tener una crisis o una convulsión no equivale, por definición,
a que un paciente tenga necesariamente una epilepsia. Hasta el 10% de las personas en algún momento de su vida y de su desarrollo van a padecer de una crisis. Por ejemplo, en los pacientes menores de 5 años, las crisis febriles. En individuos más grandes, individuos de 20, 25 años, puede ocurrir una crisis luego de la exposición a alguna sustancia psicoactiva y no necesariamente eso significa que la persona sea epiléptica. ¿Qué es la epilepsia? ¿O cómo nosotros hablamos con propiedad de que un individuo es epiléptico? Cuando esta persona presenta más de una crisis separada por un periodo de tiempo mayor de 24 horas. Y al menos una de esas crisis tiene evidencia de predisposición cerebral. Existe evidencia de una lesión o existe evidencia de descargas encontradas en un electroencefalograma. Es por ello que cuando nosotros nos encontramos con un paciente que a lo largo de toda su vida solo tuvo una crisis, no puede considerarse que es un individuo epiléptico. Otra situación que también excluye el diagnóstico de epilepsia es cuando una persona desarrolla más de una crisis, pero esas crisis tienen más de una causa. Volviendo nuevamente al ejemplo, el niño con fiebre que hace 3 convulsiones. El niño con fiebre que hace 3 convulsiones no necesariamente tiene que ser epiléptico. Tiene una explicación fisiopatológica que nos explica por qué se está desarrollando el cuadro y en este contexto es la liberación de interleuquinas. Un concepto errado que tienen algunos médicos es que la elevación de la temperatura es lo que lleva como tal a la convulsión. Eso es falaz. Yo puedo tener fiebre en el caso de que fuera un niño de 5 años, de 3 años. En este momento puede que la temperatura me haya llegado a 39, que se me haya controlado y en 5 horas, 10 horas convulsione. ¿Por qué? Porque la fiebre no es desarrollo ni se explica por esa elevación de la temperatura, sino que se genera esa convulsión o esa crisis fruto de la liberación de interleuquinas. Son esas interleuquinas las que posteriormente me van a desencadenar la crisis. El otro ejemplo, el individuo de 20 años que estuvo consumiendo psicoactivos y convulsión. La explicación fueron los psicoactivos, muy posiblemente. No necesariamente tuvo que haber sido epiléptico. Es importante que nosotros entonces reconozcamos lo que es una epilepsia y lo que no es una epilepsia. Porque cuando nosotros podemos diagnosticar adecuadamente esta condición, el 70% de los afectados van a poder vivir sin convulsiones cuando nosotros hicimos un tratamiento adecuado fruto de un diagnóstico óptimo. Es también importante que nosotros mencionemos el aspecto de la estigmatización. Lamentablemente, los pacientes en general que tienen epilepsia y algunas patologías de índole psiquiatra, que no entra como tal ese último tema en la videoconferencia, son víctimas de estigmatización, sobre todo por las comunidades o los sectores más ignorantes de la población y más religiosos. Durante muchos años el paciente epiléptico fue perseguido por la comunidad católica, la comunidad protestante, entre otras asociaciones religiosas. Incluso fueron perseguidos por los tribunales inquisitorios y fueron ejecutados tanto por católicos como por protestantes. Ninguno de los dos grupos se salva, los dos cometieron crímenes por igual. Una de las formas en las cuales nosotros podemos impactar positivamente en la población es educándolos para que no estigmaticen al paciente epiléptico. La epilepsia no es fruto de una posesión como creían en la antigüedad, ni es fruto de alguna alteración o una causa demoníaca, paranormal o esotérica, sino que es una condición fisiopatológica. Como les había mencionado anteriormente, en el año 2016 se diagnosticaron 45.9 millones de epilepsias activas, de las cuales 25 millones
eran idiopáticas. Acá podemos apreciar el dato de prevalencia en relación hombres versus mujeres, donde podemos corroborar lo que les había mencionado hace un momento. Esto es información extraída desde la Organización Mundial de la Salud, 2.04 por 100.000 en los varones y 1.4 por 100.000 en las mujeres. De aquí en adelante nos vamos a centrar en los mecanismos fisiopatológicos de esta condición, pero antes vamos a volver a reforzar esas definiciones que nos tienen que quedar muy claras. Recuerden, crisis es una actividad hipersincrónica en un grupo neuronal autolimitada, genera manifestaciones clínicas. Convulsión es la manifestación motora de una crisis. Epilepsia es más de una crisis separada por más de 24 horas y al menos de una de esas crisis tiene que haber tenido la evidencia de una predisposición cerebral, sea por una lesión o porque encontremos algún tipo de descarga en el electroencefalograma. El otro término muy importante a tratar es el estado epiléptico o estatus epiléptico. En la antigüedad se consideraba que un estatus epiléptico era cuando una convulsión duraba más de 30 minutos. Por fortuna esa definición se fue modificando hasta la actualidad, donde hablamos que una crisis mayor a 5 minutos es un estado o un estatus epiléptico. La definición que teníamos previamente era sumamente compleja porque proponía que el clínico esperara 30 minutos para ver si efectivamente el paciente estaba en estado antes de realizar un tratamiento farmacológico, y evidentemente eso traduce en un daño neurológico significativo que probablemente sea irreversible. Es por ello que operacionalmente u operativamente se modificó esa definición y ahora hablamos de estado epiléptico cuando una crisis tiene una duración mayor a 5 minutos. Otra definición que también es compatible con el término de estado epiléptico es la presencia de más de una crisis sin recuperación de la conciencia entre una y otra. Otra cosa muy importante que también tiene que quedar claro es que porque nosotros tengamos una crisis no somos epilépticos, pero si nosotros debutamos, como le ocurre a algún porcentaje de la población, si nosotros llegamos a debutar con un estado epiléptico, eso es patognomónico de epilepsia, si nosotros debutamos de esa forma. Si nosotros tenemos una crisis aislada, eso necesariamente no significa que seamos epilépticos, simplemente fue una crisis, sobre todo si tiene una causa que la explique. Evidentemente, el estado epiléptico es una condición muy grave que eleva la mortalidad. En el caso de que el estado epiléptico sea con manifestaciones clínicas motoras, sobre todo si es tónico-clónica, se habla de que la mortalidad 30 días es de aproximadamente un 17 a un 27%. Sin embargo, cuando las manifestaciones clínicas son no convulsivas o estamos ante un estatus epiléptico no convulsivo, la mortalidad llega a la cifra de 64.7% en el periodo de 30 días. Fisiopatológicamente, ¿cómo se explica entonces una crisis? Tenemos que recordar que la crisis es una descarga brusca, anormal, hipersincrónica e hiperintensa en un grupo de neuronas que genera manifestaciones clínicas, como dijimos. Pero fisiopatológicamente esto se debe a que existe un desbalance entre los dos neurotransmisores principales involucrados con la sinapsis en su componente excitatorio e inhibitorio. Son los reguladores. Me estoy refiriendo puntualmente al glutamato, que es excitator, que fue descubierto por primera vez en Japón, es un neurotransmisor excitador, y el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, como ustedes bien saben y como podemos apreciar en esta imagen, las neuronas se comunican por la sinapsis y entre una neurona y la otra neurona nos encontramos los espacios sinápticos. Todas las comunicaciones entre las neuronas empiezan gracias a potenciales de acción y estos potenciales de acción se empiezan a desplazar en esta estructura gracias al flujo iónico que posee la membrana. Esto evidentemente va a generar una onda eléctrica
y esa onda eléctrica se va a desplazar entre la célula hasta que puede llegar al sitio donde tengo el cursor, que es la zona terminal del axón. Aquí es donde va a empezar entonces la sinapsis. Podemos encontrar también esta estructura que habíamos dicho, que es el espacio sináptico, y un poco más adelante nos encontramos lo que es el botón dendrítico, o donde vamos a encontrar los receptores de neurotransmisores. Lo importante es que fruto de estos potenciales y fruto de este desplazamiento, a nivel del espacio sináptico se van a liberar vesículas neurotransmisoras, y estas vesículas neurotransmisoras en condiciones de normalidad van a excitar o van a inhibir el potencial en la siguiente neurona, pero esto va a ser organizado, va a ser balanceado, va a ser una condición que está adecuadamente monitorizada. Sin embargo, cuando ocurre la epilepsia o cuando ocurre una crisis, lo que se genera es una despolarización paroxística, y esa despolarización paroxística se puede ver a dos explicaciones: o a un exceso de la excitación, donde tenemos una mayor cantidad de glutamato en relación a el GABA, o también se puede deber a un déficit de la inhibición, donde el glutamato puede que no esté en exceso, pero el GABA está realizando una función inadecuada. Por ende, el glutamato con su componente excitatorio va a predominar y va a haber un episodio de crisis, o en el paciente epiléptico va a haber como tal una crisis epiléptica. Han existido históricamente muchísimas clasificaciones para las crisis. A continuación vamos a hablar de la versión básica de la ILAE del año 2017. Esta clasificación aparece debido a que el conocimiento actual es insuficiente para poder hacer una clasificación clínicamente fundamentada en torno a las crisis. Es por ello que en el año 2017 ILAE propone una clasificación que a su vez se basa en una clasificación de 1981 que fue extendida a su vez en el año 2010. En esta clasificación ocurren muchos cambios. Vamos a mencionar los cambios más importantes, los que se me vienen en este momento a la cabeza, que son los más importantes. El primer cambio es que el término parcial ya no existe, ya no hablamos entonces de crisis parciales. Sin embargo, debido a que esta es una clasificación tan nueva y tan contemporánea, muy posiblemente ustedes dentro de la literatura, al menos hasta dentro de unos años, van a encontrar todavía el término crisis parcial, pero ya saben que la forma correcta de decirlo no va a ser crisis parcial, porque el término crisis parcial fue reemplazado por crisis focal. Entonces ahora cuando lean o escuchen el término crisis parcial, van a saber que están hablando de una crisis focal, porque el término parcial fue desplazado. Muy posiblemente en unos años esta clasificación vuelva y cambie, porque todo en la medicina está en constante actualización y en constante evolución. Lo segundo importante es que ahora la conciencia se emplea como un clasificador de las crisis focales, o previamente conocidas como parciales. También es importante destacar como un tercer cambio que los términos discognitiva, parcial simple, parcial compleja, psíquica y secundariamente generalizado se eliminaron y aparecieron nuevos tipos de crisis focales. También aparecieron nuevos tipos de crisis, como por ejemplo los automatismos, la detención del comportamiento, las hiperkinéticas, las crisis autonómicas, las crisis cognitivas, las crisis emocionales, entre otras. Las crisis atónicas, los espasmos epilépticos, las mioclonías y las crisis tónicas ahora pueden ser tanto de inicio focal como de inicio generalizado. También se eliminó el término, como habíamos mencionado hace un momento, crisis secundariamente generalizado, y se eliminó para poder ser cambiado por el término crisis focal abilateral tónica. Se plantearán también nuevos tipos de crisis generalizadas, como por ejemplo de ausencia con mioclonía palpebral, de ausencia mioclónica, mioclónica atónica y mioclónica tónica clónica. Más adelante vamos a explicar qué significa cada uno de estos términos, porque si los están escuchando por primera vez puede resultar un poco confuso. Primero vamos a tratar esto de la clasificación para después empezar a desglosar los términos. Ustedes no se tienen que aprender la clasificación.
Con tal de que sepan que existe una clasificación de 2017, la tengan en su celular, la tengan escrita o a mano y la puedan consultar y la puedan interpretar, es suficiente. Por último, dentro de esta clasificación, y esto último es algo muy importante y de mucha utilidad, ahora, cuando nos encontramos con una crisis que no vemos, una crisis donde el informante no es buen informante, se puede hablar de que nos encontramos a una crisis no clasificada o desconocida. La mayoría de las crisis que se presentan al servicio de urgencias, debido a que nosotros no las estamos visualizando, son crisis no clasificadas. Sin embargo, existe una maña o una mala costumbre en algunos sitios de poner tónico-clónica, cuando realmente las crisis tónico-clónicas son solamente el 30%, y realmente con seguridad afirmo que más de la mitad de los médicos que utilizan el término tónico-clónico no tienen ni idea qué es lo que es tónico-clónico, sino que lo hacen por costumbre porque todos los colegas lo hacen. Pero el término correcto en la situación donde los informantes no son buenos y nosotros no visualizamos la crisis como tal sería el término o la definición de crisis no clasificada. Entonces acá podemos apreciar lo que les estaba mencionando previamente. Tenemos entonces crisis de inicio focal, que eran las que antes eran las parciales. Se pueden subclasificar como aquellas que tienen una conciencia preservada o una conciencia alterada. Las crisis pueden ser de inicio motor, automatismos, atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, hiperkinéticas, mioclónicas, tónicas. Pueden ser de inicio no motor, las cuales pueden ser autonómicas, de detención del comportamiento, de índole cognitiva, emocional, sensorial. Ahora recuerden que nosotros hablamos de crisis focal abilateral, no hablamos, como se hacía previamente, de secundariamente generalizada. Tenemos también otro espectro de las crisis, que serían las crisis de inicio generalizado, que pueden ser motoras o no motoras. Dentro de las motoras, nuevamente, tónicas, clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, mioclónicas, tónicos, clónicas, mioclónicas, atónicas, atónicas, espasmos epilépticos. Las no motoras, donde destaca, por ejemplo, las crisis de ausencia, que pueden ser típicas, atípicas. También encontramos las mioclónicas y las mioclonías palpebrales. Todas estas crisis de ausencias. Crisis de ausencias típicas, atípicas, mioclónicas o mioclónicas palpebrales. Por último, nos encontramos con las crisis que entran dentro de la definición de no clasificadas o de inicio desconocido. ¿Cómo nosotros diferenciamos entonces que una crisis es focal o que una crisis es generalizada? Lo podríamos resumir entonces con esta pequeña tabla. Y de forma fácil, cuando nosotros hablamos de una crisis focalizada, los ojos, la boca, la cabeza, las extremidades y el tronco van a estar desviados hacia un lado. En las crisis focales, por ejemplo, los ojos van a focalizarse o se van a desviar hacia el sitio que está siendo afectado o hacia el sitio donde se está generando como tal esa actividad hipersincrónica. Es como si el lado afectado los estuviera saludando y se está señalando el sol, o sea, el diagnóstico es muy claro. Adicionalmente, la cabeza de estos individuos normalmente suele estar también desviada, y si nosotros intentamos centralizarla nuevamente, la cabeza va a volver a lateralizarse porque está en una crisis focal. Mientras que las crisis generalizadas usualmente son centrales, los ojos son centrales, la boca está en posición neutra o central, la cabeza igual, y en el caso de que la cabeza esté desviada un poco, si nosotros intentamos centralizarla, sí se va a centralizar y va a quedar en el centro, no como ocurría con las focales, que si nosotros intentamos hacer esta maniobra, puede que logremos centrar, pero nuevamente la cabeza va a volver a girar hacia el lado donde está la focalización. Creo entonces que esta parte queda muy clara. Lo que tal vez no haya quedado tan clara son los términos. Entonces vamos a tratar esos términos que habíamos estado mencionando. Cuando nosotros hablamos de una crisis de ausencia, estamos hablando que estas se presentan principalmente en niños y en jóvenes, sobre todo en las mujeres. La duración de estos eventos es de unos 2 segundos hasta unos 20 segundos. Pueden haber parpadeos involuntarios, pueden haber automatismos. Estos pacientes no responden a estímulos externos y son crisis que pueden presentarse muchas veces al día. Existen muchos tipos de ausencias, como ustedes pudieron ver. Una de ellas son las ausencias atípicas.
Las ausencias atípicas se presentan cuando el paciente está realizando, por ejemplo, una actividad y de pronto empieza a doblarse como si fuera en cámara lenta. Esto ocurre por algunos segundos. A diferencia de lo que pasaba con las ausencias, donde no había respuesta a los estímulos externos, en las ausencias atípicas sí hay una respuesta a los estímulos externos, en mayor o menor medida. Y usualmente estos pacientes parpadean. El inicio y el final de las ausencias atípicas son paulatinos, son progresivos, no son bruscos, como se ocurría en las ausencias típicas, que eran situaciones más bruscas, más súbitas. Las mioclonías, es otra definición que también tenemos que mencionar, se refieren a las contracturas bruscas, aisladas y fugaces de algún grupo muscular. Las atonías, a la pérdida súbita, localizada o masiva del tono muscular, pueden ir acompañados de caídas, se acompañan también de un breve compromiso de la conciencia, tienen una rápida recuperación y estos pacientes, debido a que se caen cuando hacen la atonía, pueden sufrir múltiples lesiones y múltiples traumas, lo cual hace que sean aún más peligrosas. Tónico, como tal, se refiere a una inconsciencia asociada a hipertonía generalizada que se puede acompañar o no de disautonomía. Cuando hablo de disautonomía me estoy refiriendo a palidez, cianosis en la boca, en las uñas, relajación de los esfínteres, cialorrea, entre muchas otras. El término clónico se refiere a la afección de todo el cuerpo está brincando y usualmente cuando ocurre una fase tónica, lo que suele seguir, no siempre, sino lo que suele ocurrir es que luego de una fase tónica aparezca una fase clónica. Sin embargo, vuelvo y les menciono. Si nosotros hablamos entonces de las crisis tónico-clónicas, estas crisis realmente solamente se presentan en el 30% de la población. El término tónico-clónico es un término que se emplea mal por los médicos, se emplea como si fuera una definición genérica y estoy seguro que en más de la mitad de los casos no tienen ni idea de lo que significa tónico-clónico porque lo usan mal. Tónico-clónico cogería entonces las definiciones que habíamos mencionado previamente, las juntaría y sería solamente una situación, un contexto que se va a presentar en 30 de cada 100 pacientes. Por último, nos encontramos con las crisis indeterminadas o no clasificadas, que su propio nombre pues dice que son crisis que no se clasifican. Ahora vamos a hablar de las drogas antiepilépticas. Todo esto a partir de un análisis del estado del arte. Fui muy meticuloso en este segmento, entonces espero que pueda serles de utilidad. Los fármacos antiepilépticos son el pilar de la terapia contra la epilepsia. Hasta 1993, la elección de un fármaco antiepiléptico se limitaba a un aproximado de 7 a 8 medicamentos. Sin embargo, esto ha ido aumentando y desde hace unos años han sido aprobados y comercializados 16 nuevos agentes. No todos están en Colombia, pero sí los vamos a mencionar absolutamente todos. ¿Por qué? Porque uno debe conocer todo lo que está dentro de la literatura y el estado del arte. Uno debería intentar abogar a eso para, dependiendo de lo que uno tenga, uno poder actuar. Uno no debe quedarse con lo más mediocre y con la medicina de pueblo. Tiene que conocer lo que se hace en otras partes más desarrolladas, donde tienen todos los recursos disponibles. Entonces, vamos a hablar primero del más viejito. Es un fármaco que apareció en 1912. Es el fenobarbital. El fenobarbital se usó inicialmente como un sedante y lo que hace dentro de su mecanismo de acción es prolongar la apertura del canal de cloruro de los receptores GABA, por lo cual prolonga la actividad inhibitoria. Tiene una biodisponibilidad oral muy buena, tiene una baja unión a proteínas, se metaboliza en 3/4 en el hígado y lo sobrante, que es un 25%, no se va a metabolizar, sino que va a salir sin ningún tipo de alteración o de cambio en la orina. Tiene una vida media muy larga, de 80 a 100 horas, es un inductor muy importante de la citocromo P450, por lo cual es lógico y ustedes deducirán que tiene una gran cantidad de interacciones medicamentosas y es un fármaco que puede ser útil en los estatus epilépticos, pero no es la primera línea. Se utiliza cuando todas las otras líneas han fracasado. Más adelante hablaremos
de cuáles son entonces las líneas para el abordaje del estatus epiléptico, y la primera línea como tal, a grandes rasgos, son las benzodiazepinas. Existe una controversia entre si el lorazepam o el midazolam o el diazepam. Algunos estudios hablan y abogan más por el midazolam, otros abogan más por el lorazepam, pero la literatura europea tradicional y en general los estudios europeos, un porcentaje muy significativo aboga sobre todo por el lorazepam. Más adelante lo vamos a discutir. La dosis de mantenimiento del fenobarbital es de 1 a 2.5 miligramos kilogramo día. Sin embargo, no podemos iniciar con dosis tan altas, no es lo más recomendado. Debería iniciarse con una dosis baja de 30 a 60 miligramos al acostarse, teniendo en cuenta que este medicamento también es sedante, entonces va a ayudar a que el paciente pueda dormir adecuadamente. Algo importante es que tenemos que tener en cuenta es la concentración sérica. Todos los medicamentos tienen que alcanzar un pico de concentración dentro de la sangre para poder tener un efecto óptimo, para poder tener como tal su efecto rangoterapéutico. El nivel sérico recomendado de este medicamento es de 15 a 40 miligramos litros. Este medicamento ha entrado en desuso, ¿por qué? Porque tiene muchos efectos adversos. Empezando por la sedación, que digamos que entre comillas es el menos molesto, porque otros efectos adversos de este fármaco son, por ejemplo, cambios de humor, hiperactividad, disminución de la densidad ósea. Por ende, si hay una disminución de la densidad ósea, existe un mayor riesgo de fracturas. También estos individuos pueden desarrollar algo que se conoce como la contractura de Dupuytren, lo cual limita marcadamente la movilización de, por ejemplo, las articulaciones falángicas, interfalángicas y metacarpofalángicas. Además, este fármaco es categoría D en el embarazo. No es el más malo de todos, el que es más teratogénico de todos, sobre todo cuando tiene dosis mayores de 1200 miligramos o de 1100 miligramos día, es el valproato, que tiene una tasa de teratogenicidad de aproximadamente el 30%. Sin embargo, el fenobarbital también es categoría D, al igual que el valproato, y tiene un riesgo sobre todo muy marcado en relación a las malformaciones cardíacas. Así que obviamente no se va a utilizar en una mujer en embarazo. El segundo fármaco que se ha empleado históricamente para los pacientes epilépticos es la fenitoína. La fenitoína se usa desde 1938. Ella se une al estado activo del canal de sodio y de esa forma logra prolongar su estado de inactivación rápida, y por ello va a reducir la activación de la alta frecuencia que está ocurriendo en las convulsiones. Al igual que ocurría con el fenobarbital, se metaboliza principalmente en el hígado. También es un potente inductor de la P450, por ello ocurre lo mismo que con el fenobarbital. Son medicamentos con múltiples interacciones medicamentosas. Es un fármaco que es útil y es efectivo en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas. La dosis de inicio es de 200 miligramos hasta 400 miligramos día antes de acostarse, y se recomienda una concentración sérica de unos 10 a 20 miligramos litro. Tampoco es primera línea en nada, debido a que tiene múltiples efectos adversos muy molestos, como ataxia, disartria, nistagmus, diplopía, hiperplasias gingivales, acné, hirsutismo, atrofia en el cerebelo, anemias, también neuropatías periféricas, disminución de la densidad ósea, entre muchas otras. Al igual que el fenobarbital, la fenitoína tiene estudios clase 1 para las crisis focales. El fenobarbital tiene un pequeño plus entre comillas, porque tampoco es primera línea en nada, pero tiene un pequeño plus entre comillas, y es que también puede ser útil en las crisis mioclónicas generalizadas. Y al igual que la fenitoína y la carbamazepina y la oscarbamazepina, pues podrían tener algún tipo de utilidad dentro de las crisis tónico-clónicas generalizadas. Pero ojo, la oscarbamazepina, a pesar de que es una prima de la carbamazepina, tiene una evidencia mucho más dudosa y desconocida en relación a las crisis tónico-clónicas generalizadas. Algunos autores afirman que sí puede ser útil, otros dicen que es un tanto controversial y es algo que se tiene que estudiar mucho más a fondo. La carbamazepina y la oscarbamazepina también son clase 1 en estos dos contextos. En relación a la carbamazepina, que es importante que nosotros tengamos en cuenta que
El mecanismo de acción que tiene es muy parecido al de la fenitoína, es un fármaco que solo viene en vía oral, se puede acumular, y esto es muy importante para el médico general, cuando se coadministra con macrólidos, exceptuando la acitromicina, así que si vamos a utilizar un macrólido en estas personas, debería ser la acitromicina. Incluso algunos jugos, como el de toronja, pueden hacer que se acumule la carbamazepina. Este medicamento, como dijimos, es efectivo entonces para las crisis focales y las tónico-clónicas generalizadas. La dosis de inicio es de 100 miligramos 2 veces al día o de 200 miligramos al acostarse cuando se está utilizando la liberación prolongada, y su efecto o su rango terapéutico debería ser de 4 miligramos litro a 12 miligramos litro. Tiene un pequeño problema, y es que los pacientes cuando toman crónicamente carbamazepina pueden desarrollar cefaleas, pueden incluso desarrollar toda la sintomatología similar, una sintomatología muy similar a el paciente que está cursando con un cuadro de dengue. Puede poner adinámico, asténico, puede referir muchos dolores óseos, incluso podemos llegar a encontrar alteraciones en los paraclínicos. Otro fármaco que es como la hermanita o la prima de la carbamazepina es la oscarbamazepina. Pues claramente su mecanismo de acción va a ser muy similar a la prima, a la carbamazepina. Algo importante a destacar de este fármaco es que reduce la eficacia de las píldoras anticonceptivas, y la dosis que deberíamos brindar de este medicamento es de 900 miligramos diarios. Continuamos con el acetato de estilquerbazepina, que se aprobó en Estados Unidos en el año 2014 y bloquea los canales de sodio, estabiliza su actividad, tiene una dosis diaria de 400 miligramos día, es útil en las crisis focales y debería evitarse en los contextos de epilepsia generalizada idiopática. El valproato es un medicamento excelente, tiene múltiples utilidades terapéuticas, tiene algunos efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal, y deberíamos evitarlo por lo que hemos mencionado anteriormente en las mujeres embarazadas. Dentro de otras funciones u otras utilidades del valproato encontramos, por ejemplo, su eficacia como profiláctico para la migraña, su eficacia en el tratamiento del trastorno afectivo bipolar tipo 1. Es un medicamento que tiene muchos mecanismos de acción, de ahí su gran eficacia. Entre todos esos mecanismos de acción encontramos, por ejemplo, la capacidad de potenciar el GABA, la capacidad de bloquear los canales de calcio tipo T y también su capacidad de actuar a nivel de los canales de sodio. En el contexto de la epilepsia es útil y está respaldado con estudios clase 1 en crisis focales y en crisis de ausencia generalizadas. En las demás, como por ejemplo en las crisis generalizadas tónico-clónicas o en las crisis generalizadas mioclónicas o en los espasmos infantiles y el síndrome de Lennox-Gastaut, está sugerido y tiene evidencia en la literatura, pero no es evidencia clase 1. La dosis de inicio de este medicamento normalmente es de 500 miligramos al acostarse para la liberación prolongada o de 250 miligramos 2 veces al día para la liberación retardada e inmediata en el contexto del paciente epiléptico. El rango terapéutico recomendado es de aproximadamente 50 miligramos litro a 100 miligramos litro, y como les está mencionando tiene muchos efectos adversos, y esto tal vez es lo más molesto del fármaco, como náuseas, irritación gástrica, emesis, anorexia, fatiga, somnolencia, flatulencias, aumento de peso, pérdida de cabello, edema periférico, trombocitopenia, confusión. Uno muy importante es la encefalopatía hiperamonémica, sobre todo en los pacientes con trastornos innatos del metabolismo. Debemos tener cuidado porque el valproato podría ser incluso un medicamento deleterio. Otros problemas que puede tener este fármaco son la demencia y la atrofia cerebral. Como mencionamos, y esto es algo que nos tenemos que llevar de todos los antiepilépticos, el valproato es el más teratogénico, más del 30%. Otro medicamento relativamente nuevo es el etosuximide. Es un fármaco que explica su mecanismo de acción al bloquear la corriente de calcio de los canales tipo T. Es eficaz en las crisis de ausencia. La dosis con la que se inicia el tratamiento es de 250 miligramos cada 24 horas y su rango terapéutico es muy parecido al del valproato. Quítenle 10 al 50, no serían de 50 a 100, sino que serían de 40 miligramos litro a 100 miligramos litro. Tiene también
al igual que el valproato, efectos gastrointestinales y también puede tener algunas alteraciones del comportamiento. A pesar de que el valproato en su contraparte no suele afectar y no suele generar muchos cambios en el comportamiento, algunos autores sí refieren y sí describen las alteraciones del comportamiento, como por ejemplo una mayor agresividad en los pacientes que consumen valproato. El clobazam, al igual que el clonazepam, solamente vamos a mencionar esto debido a que vamos a profundizar en ellas dos cuando estemos hablando del estatus epiléptico, son las únicas benzodiazepinas que se pueden utilizar en la epilepsia crónica. El clonazepam no se va a utilizar en el estatus epiléptico, al igual que el clobazam, pero pues las benzodiazepinas, con un breve adelanto, son el pilar de tratamiento del paciente en estatus epiléptico. El siguiente fármaco es el felbamato. El felbamato lo que hace es un antagonismo en los receptores NMDA, que son receptores de glutamato. Además de eso, mejora la actividad del GABA, que es inhibitorio, y bloquea los canales de sodio. Es un medicamento bueno contra las crisis focales y contra las crisis del síndrome de Lennox-Gastaut o de Lennox-Gastaut. Su dosis inicial es de 600 miligramos cada 12 horas. A pesar de que es un muy buen medicamento, de todos los fármacos que tenemos acá, podría ser el medicamento que tiene más efectos adversos. Y tiene efectos adversos que son peligrosos y son delicados, por lo cual no es primera línea, a pesar de que el felbamato es un medicamento que, miren, es clase 1 para los espasmos infantiles y es clase 1 para el síndrome de Lennox-Gastaut. Y realmente son pocos los medicamentos que son clase 1 para este síndrome, al igual que para los espasmos infantiles. El clobazam también es clase 1 para estos dos. El felbamato, por su lado, dentro de sus efectos adversos, entre los menos peligrosos y los menos graves estaría pues toda la parte gastrointestinal, todas las afecciones gastrointestinales, el insomnio, la cefalea, la pérdida de peso. Eso entre lo menos grave. Entre las cosas más graves es que comúnmente en 1 de cada 50.000 individuos causa anemias aplásicas y en 1 de 26.000 individuos causa insuficiencias hepáticas. Por eso los pacientes que están en tratamiento crónico con felbamato, que vuelvo y repito, no es la primera línea, no debería ser lo ideal para iniciar, van a requerir un control estricto de paraclínicos, de función hepática y también de sangre antes de iniciar el medicamento y cada 2 semanas durante los primeros 6 meses. De ahí en adelante, individualizando y dependiendo de la situación del paciente, pues se puede disminuir la frecuencia o se retira el medicamento, depende también cómo responde. Y se cambia por otro, porque pues si se quita el medicamento y no se cambia por otro medicamento útil, el paciente va a seguir realizando crisis, ¿sí? Hay que ser un poco elocuentes. La gabapentina es otro medicamento que tiene utilidad. No es realmente que se utilice de primera línea y su utilidad es más bien escasa, pero también tiene alguna utilidad en algunos tipos de crisis o manifestaciones de la epilepsia, puntualmente en las crisis focales, porque el resto no es útil en ninguna otra e incluso las puede exacerbar. El mecanismo de la gabapentina es muy similar al de la pregabalina, que es la siguiente que vamos a discutir. Se unen entonces a la subunidad alfa-delta de los canales de calcio dependientes de voltaje, reducen la entrada de calcio y reducen, por ende, la excitación que se está generando en ese grupo neuronal, reducen también la liberación de neurotransmisores excitatorios y solamente se puede utilizar en crisis focales y adicionalmente, que sería un plus pero que no tiene nada que ver con epilepsia, se utilizó por mucho tiempo o se usa también en las neuralgias postherpéticas, pero algunos artículos que se están publicando actualmente hablan de que realmente la gabapentina no es tan eficaz para las neuralgias postherpéticas y realmente está revalorando este contexto. La dosis inicial de gabapentina es de 300 a 400 miligramos diarios. Sobre la pregabalina ya dijimos que su mecanismo de acción es muy parecido a la gabapentina. La dosis con la que se arranca el tratamiento es de 75 miligramos 1 o 2 veces al día. La lamotrigina es otro medicamento que es muy útil porque la lamotrigina es el único medicamento que puede tener un efecto sinérgico con otro. Puntualmente el efecto sinérgico que tiene es con el valproato, con el ácido valproico. La lamotrigina lo que hace es bloquear los canales de sodio. Eso también lo hacían otros medicamentos como la fenitoína y la carbamazepina, pero la lamotrigina tiene varios plus, como el que habíamos mencionado del sinergismo
con el valproato, y también de que es un antiepiléptico, un anticonvulsivo de amplio espectro. Se empieza con 25 miligramos diarios, se mantienen esos 25 miligramos diarios por 2 semanas, luego se empiezan a dar 50 miligramos diarios durante otras 2 semanas y se puede llegar a 100 miligramos. En algunas situaciones se pueden aumentar otros 100 miligramos para llegar a un total de 200 miligramos en 2 semanas. Y el rango terapéutico recomendado es de 2 miligramos litro a 20 miligramos litro. ¿Cuál es el principal efecto adverso de este medicamento? No todos los fármacos, pues no hay ningún fármaco inocuo. Y si hay un fármaco que no tiene efectos adversos es porque no sirve, como los medicamentos homeopáticos. ¿Cuál es el efecto adverso principal de la lamotrigina? Lo que viene a ser la erupción. Pueden generar afectaciones dérmicas en el 3% de los pacientes. El topiramato es otro medicamento que está descrito en la literatura, es clase 1 para las crisis focales, para las generalizadas tónico-clónicas, también para el síndrome de Lennox-Gastaut y para los espasmos infantiles, y puede tener efecto contra las crisis de ausencia generalizada. Sin embargo, actualmente esto último, de su utilidad en las crisis de ausencia generalizada, se ha venido reevaluando mucho, porque algunos estudios han encontrado que realmente el topiramato, estoy hablando de estudios clase 1, han encontrado que el topiramato realmente no es efectivo en las crisis de ausencia generalizadas, así que este último concepto es algo que en estos momentos todavía está en valoración. El mecanismo de acción del topiramato es muy amplio. Si lo queremos reducir y queremos ser simplistas, lo que hace es un antagonismo en los receptores AMPA, también aumenta la actividad del GABA, que es inhibitorio. El plus de este medicamento es que está aprobado, al igual que el valproato, para la profilaxis de la migraña. Es un medicamento que, como todos, se va titulando gradualmente, se empieza con 25 miligramos diarios, semanalmente se puede ir aumentando unos 25 miligramos hasta que se llega a 100 miligramos. El principal problema de este fármaco es que genera muchos efectos cognitivos y la mayoría de los pacientes suelen abandonar el topiramato por los efectos cognitivos. Pero en los pacientes que tienen migraña es un medicamento que puede ser útil porque estaría trabajando en dos afecciones del mismo paciente. La tiagabina es un medicamento que inhibe la recaptación del GABA en la sinapsis, entonces está más tiempo disponible, por lo cual genera un mayor efecto inhibitorio. Tiene un efecto que es adecuado contra las crisis focales, pero su espectro terapéutico es muy estrecho porque solamente sirve para este grupo de convulsiones o este grupo de crisis. La dosis inicial de este medicamento es de 4 miligramos al acostarse. Otro medicamento muy conocido y que utilizan mucho es el levetiracetam. Es un fármaco que es de amplio espectro, es bueno, es el único que tiene una evidencia clase 1 contra las convulsiones mioclónicas. Adicionalmente, es un fármaco que nosotros podemos incluso llevar a dosificación muy alta, se empieza con 500 miligramos diarios, que se divide en 2 dosis o que se puede dar en una sola dosis al acostarse, pero dependiendo del paciente y según sea necesario, se puede aumentar paulatinamente hasta que se llegue a dosis de 3.000 miligramos o 4.000 miligramos día. Tenemos por último estos medicamentos, empezando entonces por la sonixamida. La sonixamida tiene múltiples mecanismos de acción, tiene un espectro amplio, se empieza con una dosificación de 100 miligramos al acostarse, y esa dosificación de 100 miligramos se da por 2 semanas. Luego, cuando el paciente se esté acostumbrando al medicamento, ya no se van a dar 100 miligramos, sino que se van a dar 200 miligramos, y cada 2 semanas se puede aumentar unos 100 miligramos. Este medicamento en Europa se indica como de primera línea para las crisis focales. La disponibilidad de este fármaco en Colombia es realmente escasa, además de que es un medicamento que es costoso. La lancosamida es un fármaco que bloquea los canales de sodio, se usa en las crisis focales y parece que es un fármaco que tiene un espectro estrecho contra este tipo de crisis. Sin embargo, como es un fármaco nuevo, está en constante evaluación y estamos esperando aún los resultados de estudios más grandes y con una población más significativa para poder sacar como tal una conclusión en torno a la lancosamida. Se empiezan con dosis de 100 miligramos diarios por una semana, luego
se puede pasar a 100 miligramos 2 veces al día, dependiendo del paciente. La vigabatrina es un inhibidor irreversible de la transaminasa GABA, tiene un espectro estrecho contra las crisis focales, su dosis inicial en los adultos es de 500 miligramos 2 veces al día, luego se titula en 500 miligramos por 2 semanas, hasta que se llega a 1.5 o 2 gramos diarios. El efecto adverso más preocupante de este fármaco es una afectación permanente de la visión, y esta afectación permanente de la visión es muy común, o sea, no es rara, se presenta en el 40-30% de los pacientes. Bueno, obviamente, a pesar de que lo estoy aclarando en este momento, todas las dosis que les he dado hasta este momento y que les voy a dar en esta charla es para adultos, ¿sí? En el caso de que ustedes quieran ver las dosis para niños, existe un libro muy bonito que se llama Pediadosis. También existe uno que se llama como Drug Doses in Pediatrics, que está en inglés, que también lo pueden encontrar, es como de 100 páginas y es un libro también muy bueno, es un texto clásico de dosificación pediátrica. La rufinamida es otro medicamento que también es nuevo, es un bloqueador de los canales de sodio, la dosis inicial es de 400 miligramos diarios, después de eso se puede incrementar en 400 cada 2 días hasta que se logren controlar las convulsiones. El principal problema con este fármaco es que reduce, en algunos casos, el QT, se puede utilizar como medicamento ayudante en las convulsiones del síndrome de Lennox-Gastaut. El exogabine es el penúltimo medicamento del cual hablaremos, que actúa en los canales de potasio, solo es eficaz contra los ataques focales, su dosis inicial es de 100 miligramos 3 veces al día, luego se empiezan a hacer incrementos semanales, como en prácticamente todos los medicamentos que habíamos mencionado anteriormente, que su dosificación se eleva, dependiendo de cuál sea, semanalmente o cada 2 semanas. El principal efecto de la exogabina es que puede volver a los pacientes como pitufos, les da una pigmentación azul en la piel, una pigmentación que en la mayoría de los casos no es reversible. Por último, tenemos el perampanel. El perampanel realmente no encontré mucha información sobre este medicamento. Lo más importante de lo que pude apreciar en la literatura y en el estado del arte es que es un antagonista no competitivo del receptor de glutamato de AMPA, pero realmente no encontré mayor como tal literatura en torno al perampanel. Es un fármaco que tampoco está disponible en nuestro medio, pero se los menciono para que sepan que existe. En la siguiente diapositiva, de forma resumida, podemos apreciar entonces cuáles drogas antiepilépticas son teratogénicas, desde la más teratogénica, que es el ácido valproico, hasta la menos teratogénica, que es la fenitoína. Entonces, si nos vamos desde el más dañino para los fetos hacia el menos dañino, nos encontraremos ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, fenobarbital y fenitoína. Sin embargo, siempre voy a recordarles que el ácido valproico y la lamotrigina son muy buenos medicamentos en población en general, en embarazadas no obviamente, porque tienen un efecto sinérgico. Usualmente en las mujeres embarazadas lo que uno evidencia dentro de la praxis es que suelen ser controladas por el especialista a través de fármacos como por ejemplo el levetiracetam, que es un excelente medicamento. A continuación pueden apreciar las dosis que se le pueden dar a los distintos antiepilépticos en miligramos kilogramo dosis. Acá igualmente pueden apreciar la titulación y el objetivo de la dosis, dependiendo del antiepiléptico, dependiendo si es fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, etcétera, etcétera. Les dejo esta filmina para que puedan apreciarla. Si desean pueden tomarle un pantallazo o directamente pueden buscar el artículo referenciado en la parte inferior. Es un documento muy rico del año 2016. Acá pueden apreciar nuevamente lo mismo y finalmente pues pueden apreciar las dosis de los otros medicamentos que fueron los finales de los que hablamos. Está por ejemplo la rufinamida y otros. Cerrando un poco el tema de epilepsia y centrándonos ahora en el estatus epiléptico, quiero que nos centremos en la siguiente definición. El estatus epiléptico es una afección neurológica grave, con morbilidad y mortalidad significativa, puede ocurrir a cualquier edad y requiere evaluación y tratamiento inmediato. Prácticamente es al menos 5 minutos de convulsiones continuas o 2 o más convulsiones entre las cuales hay un estado incompleto de recuperación de la conciencia. En los Estados Unidos se estima que aproximadamente ocurren unos 20 a 40 estatus epilépticos por cada 100.000 individuos. Como les había mencionado, el estatus epiléptico tiene un pico antes del primer año y después de los 60 años. El 50% de los pacientes tiene una etiología
sintomática aguda que explique por qué se generó, por ejemplo, una meningitis, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un trauma, una intoxicación, y más de la mitad de los individuos nunca habían tenido una convulsión previa. 10% de los pacientes que tienen un estatus epiléptico son pacientes que previamente habían experimentado algún tipo de alteración en el nivel de conciencia, y entre 7 a 16% de los pacientes son ancianos, ¿sí? Ancianos que antes de presentar el estatus epiléptico también presentaban algún tipo de alteración del estado de conciencia. Cuando ocurre un estatus epiléptico, en el caso de que sea un estatus epiléptico que tiene manifestaciones convulsivas, se recomienda que se haga una monitorización con electroencefalograma por 24 horas. Y en el caso de que sea una crisis no convulsiva, la monitorización, según las pautas europeas, es de 48 horas. Existen factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar un estatus epiléptico. Los podemos ver claramente en estas imágenes. Por ejemplo, una epilepsia previa, alteraciones severas del estado de conciencia, que el paciente esté experimentando un delirium, que el paciente esté comprometido en lo que tiene que ver con su orientación o en general con su estado de conciencia, o que el individuo podamos haber evidenciado previamente algún tipo de descarga periódica a nivel del electroencefalograma. Algo muy importante es que 75% de los pacientes que tienen un estatus epiléptico son pacientes que son críticos, se suelen encontrar en la unidad de cuidados intensivos o suelen estar al borde de la muerte. Existen muchas etiologías, recuerden que el 50% tienen una explicación sintomática aguda. En los adultos, la causa principal para experimentar un estatus epiléptico son que estén mal controlados con los medicamentos, son el 35%, que tengan bajos niveles terapéuticos. Otra causa con mucha importancia en los adultos son, por ejemplo, los strokes, incluyendo aquellos que son hemorrágicos, también la malformación congénita a nivel del cerebro, o que el paciente haya tenido una lesión cerebral antigua. Otras causas menos comunes: una injuria anóxica a nivel del cerebro, patologías o enfermedades metabólicas, que el paciente tenga una infección, meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, sepsis, que el paciente tenga una neoplasia, entre otras. Por otro lado, en los niños, el 40% de los episodios o de la etiología de los estatus epilépticos se deben a algún tipo de malformación congénita o a una injuria remota del cerebro, y el 50%, la principal causa, se debe a episodios febriles. Fisiopatológicamente, cuando ocurre una crisis, inicialmente el organismo tiene algunos mecanismos compensatorios, el cerebro se compensa. Luego de 5 minutos hasta los 30 minutos, los mecanismos empiezan a perder utilidad, y esos mecanismos no pueden responder a las necesidades metabólicas cerebrales. Cuando finalmente se sobrepasa el tiempo de autorregulación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral se va a volver dependiente de la presión arterial y va a empezar a ocurrir algunos cambios, como por ejemplo hipertensión intracraniana y edema cerebral. Todo eso pues lo vamos a poder ver evidenciado en esta gráfica. Entonces, de 0 a 5 minutos todavía los mecanismos pueden compensar. Ya de 5 a 30 minutos empieza a perder eficacia y empieza a aparecer entonces injuria en el organismo, y de ahí en adelante empieza a ocurrir la hipertensión intracraniana, el edema cerebral, entre otros. Se han realizado algunos estudios con modelos animales que muestran que en el estado agudo la respuesta a fármacos agonistas GABA es mucho mejor, y luego de 5 minutos, debido a que empieza a ocurrir una internalización de los receptores GABA y los receptores NMDA, que son los receptores de glutamato o excitatorios, empiezan a sobreexpresarse, empiezan a ser entonces más eficaces los antagonistas NMDA, que inicialmente no habían tenido tanta eficacia. El estatus epiléptico puede tener muchas manifestaciones, puede presentarse con manifestaciones motoras, pero incluso puede que tenga manifestaciones que no son motoras, sino que son manifestaciones no convulsivas, como agitación, agresión, amnesia, anorexia, afasia, catatonia, coma, confusión, delirio, alucinaciones, ecolalia, risa, letargo, cambios en la personalidad, psicosis, sensaciones extrañas en el abdomen, apneas, hiperventilaciones, bradio, taquiarritmias,
dolor en el pecho, flushing, miosis, midriasis, hipo, náuseas, vómito y algunas manifestaciones motoras importantes como por ejemplo tomatismos, desviaciones de los ojos, nistagmus, entre otras. Los pacientes incluso pueden llegar a referir algunos fenómenos sensoriales subjetivos. El diagnóstico de un estatus epiléptico no convulsivo es extremadamente complejo y es extremadamente difícil. Es por ello que se han propuesto, a pesar de que no están validados en la literatura, algunos criterios para poder evaluar la presencia de un estatus epiléptico en un paciente crítico, como el que podemos apreciar en pantalla, que nos habla de unos criterios primarios y unos criterios secundarios. Pero como les estaba mencionando, esto está reportado en la literatura, pero son criterios que no están validados para los estatus no convulsivos en los pacientes críticos, pero se han propuesto en algún momento en la literatura. Cuando llega un paciente en un estatus epiléptico, ¿qué hay que solicitar? Va a depender entonces del contexto. Recuerden que existen muchísimas causas de un estatus epiléptico. La hipoglicemia e incluso la hiperglicemia puede generar un estatus epiléptico. Entonces, ¿qué se tiene que pedir? Glucosa. Se tiene que pedir también perfil hepático, perfil renal, hemograma, troponinas, un electrocardiograma de 12 derivaciones y dependiendo del contexto clínico y en casos muy selectos se podrían buscar errores innatos del metabolismo. En otros casos mucho más comunes, sobre todo en pacientes jóvenes, se debería, dependiendo también nuevamente del contexto, un perfil toxicológico. En algunas situaciones estos pueden ser secundarios a alguna causa autoinmunitaria y deberían estudiarse o alguna causa paraneoplásica. El electroencefalograma es muy útil, sin embargo, para diagnosticar un estatus epiléptico no es necesario un electroencefalograma, sobre todo partiendo de la base de que el tratamiento del estado epiléptico debe ser un tratamiento idealmente temprano. Entonces, el tratamiento no se va a retrasar por diagnosticar con un electroencefalograma un estado epiléptico. No, el electroencefalograma es útil, pero no debe retrasar el tratamiento. Recuerden lo que habíamos mencionado. Si el paciente tuvo un estatus epiléptico, está crítico y es un estatus epiléptico convulsivo y ya lo logró solucionar, tiene que ser monitorizado con electroencefalograma 24 horas. Si el estatus epiléptico fue no convulsivo, ya la monitorización es de hasta 48 horas. Las pruebas de imagen, como por ejemplo la TAC, es muy útil en el contexto del paciente con estado epiléptico. De hecho, la tomografía computarizada de cabeza se indica en todos los pacientes una vez se han controlado las convulsiones. La resonancia magnética también es muy útil. Es cierto que teóricamente nos permite apreciar unas imágenes mejores que la tomografía, sin embargo su acceso es un poco más complejo, por lo cual en la mayoría de los casos lo que se hace es solicitar una tomografía. Y si nosotros estamos sospechando una etiología infecciosa, que recuerden que en los adultos es un 5% aproximadamente, se debería solicitar una punción lumbar. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento depende. Siempre antes de que nosotros empecemos con el manejo farmacológico tenemos que estabilizar al paciente, tenemos que controlar la vía aérea. El algoritmo que vemos acá no es un algoritmo que realmente esté bueno porque este algoritmo es para el paciente con trauma. Sin embargo, las letras sí nos sirven. La A, B, C, D, E. ¿Sí? Todo esto nos sirve. Intenten obviar este segmento de acá. ¿Sí? Este segmento donde dice comprobar la vía aérea y control cervical, porque eso se hace en el paciente con trauma. Puse la imagen es porque tenía la palabra A, B, C, D, E. Y pues porque más o menos nos permite entre comillas orientarnos. Pero vuelvo y le repito, este algoritmo que está acá es de trauma. Entonces no es correcto. Pónganme cuidado a lo que les voy a decir. Nosotros tenemos entonces que asegurar al paciente, tenemos que asegurar la vía aérea, tenemos que asegurar que esté recibiendo oxígeno. Tenemos también que dar una buena ventilación. En otras palabras, tenemos que hacer A y B. Tenemos que asegurarnos que el paciente tenga una adecuada circulación, mirar el pulso, el relleno capilar, el control, la temperatura de la piel. Es muy importante que en este momento nosotros pongamos, si podemos, vamos a intentar canalizar al paciente. Y las guías europeas recomiendan que empíricamente se dextrosa, porque una de las principales causales de los estatus epilépticos es la hipoglicemia. Entonces, en ese sentido, las guías epilépticas recomiendan que empíricamente se ponga idealmente una solución dextrosada, porque podría solucionar. Otro tipo de literatura, como por ejemplo algunas provenientes de Norteamérica, hablan de que se inicia con solución salina. Es importante también que nosotros evaluemos el nivel de conciencia del paciente. Digamos que nosotros ya hicimos esta parte básica del individuo.
O sea, ya hicimos el A, B, C, D, E. Ya aseguramos la vía aérea, ya le estamos dando un adecuado oxígeno para que tenga una saturación por encima del 92-94%, ya miramos toda la parte circulatoria, ya le pusimos dextrosa. Deberíamos entonces pasar al tratamiento farmacológico. Entonces esto va a variar. Acá pueden apreciar entonces múltiples algoritmos, dependiendo pues del que ustedes prefieran, pero básicamente llegamos a lo mismo, que es lo que les voy a comentar pues de aquí en adelante. Acá les voy a dejar estas imágenes. ¿Por qué? Porque estas imágenes tienen las dosis. ¿Cuál es la primera línea para los estatus convulsivos? Ya la habíamos mencionado, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son la piedra angular del tratamiento. Idealmente se deberían dar dosis de 2 a 4 miligramos de lorazepam porque controlan hasta el 60% de los episodios, mientras que el diazepam a dosis de 5 a 10 miligramos controla el 40% de los episodios. Se realizó un estudio, que fue el estudio Rampart, y el estudio Rampart mostraba que el midazolam era superior al lorazepam intravenoso, el midazolam intramuscular, partiendo de la base pues que el midazolam se podía poner por vía intramuscular. Entonces lo que hablaba este artículo era que este fármaco, esta benzodiazepina, es superior por ese aspecto al lorazepam IV, porque es muy difícil canalizar a un paciente cuando está en un estatus epiléptico. Entonces, en ese sentido, el estudio Rampart me recomendaba y decía que era superior el midazolam. Sin embargo, lo que nos dicen los otros estudios y las otras partes de la literatura es que el lorazepam IV es el más eficaz. Por ello, si nosotros nos encontramos a un paciente que ya tiene un acceso intravenoso, lo que vamos a poner es lorazepam a dosis de 2 a 4 miligramos. Si no tenemos el paciente con el acceso, sí podemos considerar utilizar el otro medicamento. La segunda línea, en caso de que el paciente no mejore en un transcurso de 2 a 5 minutos, sería entonces el derivado soluble en agua de la fenitoína, que es la fosfofenitoína. Si no tenemos fosfofenitoína, se puede dar fenitoína. Otras alternativas son, por ejemplo, el valproato, el levatiracetam o la lancosamida. Si el paciente no salió del estatus epiléptico con la tercera línea, todo se empieza a poner cada vez más oscuro y el pronóstico es cada vez más malo. Cuando ocurre un fracaso en la segunda línea, estamos ante un estatus epiléptico refractario. Entonces, en este punto, algunos autores consideran y proponen el coma terapéutico. Y el coma terapéutico se hace con medicamentos como midazolam, propofol, o fenobarbital. La recomendación de la duración es variable y pues eso va a cambiar mucho dependiendo del autor que ustedes miren. Por último, si el paciente no sale con la tercera línea, nos encontramos ante un estatus epiléptico maligno o un estatus súper refractario. En este caso, el pronóstico pues es francamente perverso. Esto representa el 20% de los estatus refractarios epilépticos, que por cierto, los estatus refractarios epilépticos ocurren en el 40% de los pacientes con un estatus epiléptico, pero dentro de ese grupo del 40% del total de los estatus epilépticos nos encontramos un 20% que son los estatus epilépticos malignos o superrefractarios. Estos estatus son sobre todo más comunes en pacientes jóvenes que tienen encefalitis. El pronóstico es devastador porque pues la capacidad neurológica se va a deteriorar claramente. Por ello, pues estos pacientes, en el caso de que logren salir, neurológicamente van a quedar muy mal. Aquí la literatura recomienda algunas alternativas como por ejemplo la ketamina, las terapias inmunológicas, las dietas cetogénicas, las hipotermias, las neurocirugías o en últimos casos lo que viene a ser la terapia electroconvulsiva. Sin embargo, vuelvo y repito, si un paciente llega a la última línea de un estatus epiléptico maligno, pues muy probablemente haya perdido ya toda su capacidad neurológica. En las siguientes tablas pueden apreciar entonces las dosis de los medicamentos. Habíamos mencionado hace un momento en la segunda línea la fenitoína o la fosfofenitoína. Idealmente recuerden que es la fosfofenitoína porque es el derivado soluble en agua de la fenitoína. Las dosis las podemos apreciar acá. Finalmente, cuando el paciente logre salir de su estatus o de su estado epiléptico, la literatura recomienda algunos marcadores que podrían servirnos en el pronóstico. El marcador más utilizado para poder mirar el pronóstico del paciente sería entonces la enolasa neuronal específica. Con esto finalizamos esta breve charla sobre epilepsia y estado epiléptico. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden apreciarlas en pantalla, a suscribirse, darle like, compartirlo y
dejar sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.